Bueno, ya regresaron los papás. Manténgase ahí ubicado y el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie de los Colosenses, pero vamos a seguir meditando en las verdades de la palabra de Dios. A eso hemos venido. Y en la mañana, cuando escuchaba en la escuelita bíblica la enseñanza de nuestro pastor José Luis acerca del estudio bíblico personal, para mí fue una bendición y una confirmación. Yo sé que algunos no estuvieron aquí, pero quienes no estuvieron, les recomiendo más adelante escuchar esa enseñanza. Entonces, nuestro tema, le hemos puesto así a propósito, es en forma de pregunta. En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Quizás al escuchar esto venga a nuestra mente aquel corredor de bolsa de Wall Street que fue sumamente exitoso. Y bueno, en los negocios de la vida, y muchas veces como seres humanos, como trabajadores, pues nos gusta escuchar esas historias de éxito. Gracias. Nos gusta escuchar esas historias de éxito que inspiran o que nos inspiran o que inspiran a otros a alcanzar sueños, metas. Pero yo estoy convencido, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí tenemos un concepto mucho más amplio, mucho más entendido de lo que es la felicidad. Eso que les acabo de decir es un concepto muy limitado, ¿sí? Se nos ha instruido al respecto. Y si yo les preguntase aquí a cada uno de ustedes, ¿quién quiere ser feliz? Pues nadie diría que no, ¿verdad? Nadie diría, pues yo quiero ser infeliz. Y gracias a Dios que está ese anhelo en nuestro corazón. Y yo espero que en esta hora, mediante la revelación de la palabra de Dios, examinemos nuestro corazón y en base a ello avancemos y tomemos resoluciones. Vamos a leer ahí el Salmo 1. ¿Ya lo tienen? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por el deleite que tenemos de alabarte y de exaltar tu nombre como un pueblo escogido. No hay dicha, Señor, más grande que podamos tener en esta vida que acercarnos a ti y poder estar delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a cada uno de mis hermanos, que sigas hablando a nuestros corazones y confirmando tu palabra. Señor, queremos ser esa generación de los que te buscan, de los que te adoran en espíritu y verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad. Y te damos gracias a ti, Señor Jesús, y toda la gloria por siempre. Amén. Hermanos, en la tarde de hoy no vamos a, todavía son días, no vamos a empezar una nueva serie, pero sí es importante destacar algunos puntos claves para ubicarnos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en el texto hebreo es alabanzas.
y también se le conoce como el libro de las alabanzas. Estos salmos entonces se cantaban y se acompañaban con música. Así que cuando nuestro pastor José Luis nos ha dicho, vamos al libro de los cantos, todos entendemos, ¿verdad? Todos captamos de lo que está hablando, porque en sí es también un libro de cantos. Entonces, en la traducción judía, estos salmos los siguen cantando, los siguen memorizando desde niños, no uno, sino varios de ellos, varios salmos. La pregunta es, ¿qué hay para nosotros, iglesia? ¿Estamos incluidos aquí? Les voy a pedir que vayamos a Colosenses 3:16 para que no extrañemos nuestra serie de los Colosenses. Vamos ahí a Colosenses 3:16, por favor. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es nuestro llamado y propósito, iglesia, que la palabra de Cristo sea vida en nosotros. Para eso estamos aquí, para adorar y para exaltar a nuestro Señor Jesucristo y para compartir de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, la palabra de Dios no solamente es para compartir desde el púlpito, lo podemos hacer, como dice Colosenses, unos para con otros. En nuestros tiempos de compañerismo, ahí en el coffee break, cuando estamos haciendo el aseo, que la palabra de Cristo, hermanos, viva plenamente en vosotros. Sigamos en los salmos. Este compendio de himnos del Salterio fue sin duda de inspiración divina. Dios es el autor y fue escrito humanamente por diferentes autores, compositores en distintas épocas. El más conocido pues es el rey David, quien escribió 75 salmos, pero también escribieron los hijos de Coré, Asaf, otros los escribió otros salmos Salomón, Moisés, y hay otros que permanecen hasta ahorita anónimos en cuanto a su autoría. Otro punto muy importante antes de meternos de lleno al Salmo 1 es que no precisamente están enumerados en un orden cronológico. Por ejemplo, el salmo más antiguo es el 90, escrito por Moisés, ¿sí? Fue escrito 1410 años aproximadamente antes de Cristo. Y el salmo o el que se tiene registro más reciente es el Salmo 126, que fue escrito después del exilio. Entonces, ya ubicados aquí en el Salmo 1, vemos que no fue el primero en escribirse, pero tampoco es casualidad que sea el que apertura el libro de los Salmos. Y es que funciona maravillosamente y perfectamente como un prefacio, como una introducción. De hecho, hay eruditos que sostienen que el Salmo 1 y el Salmo 2 son uno solo, porque el Salmo 1 comienza con bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y si se fijan ustedes, al final del Salmo 2 dice, hablando del Hijo, hablando de Cristo, es un salmo mesiánico: bienaventurados todos los que en Él confían. Dios, hermanos, en su providencia guió a estos hombres que
hicieron el conglomerado de estos salmos canónicos que los estructuraron a que iniciaran con estos dos salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2. Y la pregunta que nosotros nos haríamos es ¿por qué? ¿Por qué empieza así? Si se fijan ustedes, el primer salmo, hermanos, nos habla del varón, del hombre que se deleita en la palabra de Dios. Y el Salmo 2 nos habla de nuestra relación con el Hijo. Es un salmo mesiánico. Y esta, mis hermanos, esta es una puerta por la que tú y yo debemos entrar cada vez que venimos a exaltar y adorar el nombre de nuestro Dios. Fuimos creados para adorarle. Fuimos creados para tener una relación con nuestro Señor y Dios. Pero es imposible, hermanos, que nosotros podamos intimar, entrar en la presencia de Dios si no tenemos una correcta relación con su palabra y con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. ¿Sí? Son estos, hermanos, dos salmos, son esos pilares mediante los cuales nosotros nos debemos de presentar humillados delante de un Dios santo, delante de un Dios majestuoso, todopoderoso, delante del Dios que adoramos, como lo cantábamos hace un rato. Particularmente, hermanos, este salmo fue de los primeros que memoricé, que aprendí en aquellas reuniones de hogar con mis papás cuando niños, y nos llevó por ahí unas semanas aprenderlo, memorizarlo a mis hermanos y a mí. Y sin duda, hermanos, ha sido un ancla, ha sido de bendición en momentos cruciales donde hay que decidir. Y aún, hermanos, cuando he decidido mal, ahí está la palabra de Dios, ahí viene a la memoria la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo les invito a que memoricen este salmo en su casa, con sus hijos, con sus nietos, y que hagamos ese esfuerzo. Que cuando en la escuelita bíblica los maestros pidan memorizar un versículo, lo aprendan junto con su hijo, con su nieto. Y a veces, hermanos, no apreciamos el gran peso, esa inversión, ese sembrar en sus corazones que estamos haciendo en el corazón de nuestros hijos. No hay mejor herencia que les podamos dejar. Sin más preludio, vamos al Salmo 1, canto número 1. El Salmo en sí es breve, pero habla de todo a la vez. Esa es la belleza de los cantos, de la música, de la poesía. Y este salmo, hermanos, tiene todos esos elementos. Este salmo se le atribuye a David. Es un salmo sapiencial, es decir, de sabiduría. Y la estructura es sencilla. Dos contrastes muy marcados, como dice en su encabezado: el justo y los pecadores. Solo hay dos caminos. Delante de Dios solo hay dos tipos de personas. Y aquí la estructura. Número 1, ¿cómo se ven los justos? Versículo 1 al 3. Número 2, ¿cómo se ven los impíos? ¿Cuál es el retrato de ellos? Versículo 4. Número 3, el fracaso de los impíos, versículo 5. Y número 4, el resultado final en su caminar, tanto de los impíos como de los justos. El objetivo, hermanos, es que cada uno de nosotros meditemos en nuestro andar. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Listos? Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, hermanos, aquí nos habla de un gozo profundo.
genuino de alguien verdaderamente feliz, dichoso, pleno, debido a que ha recibido el favor de Dios en su vida. Recordemos cómo inicia el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. ¿Cuántos aquí son bendecidos, hermanos? Amén. Gracias a Dios. Y aquí varón no solamente se refiere al género masculino. ¿Cuántas mujeres bendecidas hay aquí? Amén. ¿Sí? Es importante denotar que esta bendición, esta felicidad solo se encuentra en nuestro Señor, en nadie más. Primeramente comienza por lo que el hombre piadoso no hace, versículo 1, que es a lo que renuncia en su andar. Y precisamente estos tres aspectos que se enumeran a continuación son una espiral hacia abajo en la vida de los impíos. Miren, hermanos, el consejo de los malos, mientras vivamos y estemos en este mundo, siempre va a estar por todos lados. Abundan los malos consejos. Nunca va a faltar el que te diga: el que no tranza, no avanza. Hasta lo dijeron en coro algunos, ¿no? Una no es ninguna, ¿sí? O qué tanto es tantito. Y no falta el hermano que te diga: ay, es que escuché ahí un predicador en YouTube que dice que no seas tan religioso, no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan santurrones. Ahí todo lo quieren hacer con la Biblia. Hermanos, cuando escuches algo así en un púlpito, en una predicación, quítala. Mute, ¿sí? Y hermanos, ahora sí permíteme darte un consejo. Cuando te lleguen con ese tipo de rollos, recuerda lo que dice el Salmo 119, 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Se recuerdan la enseñanza en la mañana? ¿Cómo fue que Cristo le respondió a la serpiente, a Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Les leo también Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Consejo sabio, ¿no lo creen? Y seguimos avanzando en nuestro versículo 1, dice: ni estuvo en camino de pecadores. Y aquí sigue la espiral del impío. Una cosa es andar y otra cosa es estar, permanecer con aquellos que practican el pecado, con aquellos que pecan por deporte, o que para ellos el pecado es una profesión. Y el que escuche ese consejo y permanece en ese camino, se terminará tarde o temprano asociando con ellos. Y la cosa se pone peor. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Con aquellos que son blasfemos, burladores, burlones, que se burlan de las cosas de Dios, que tienen cauterizada la conciencia, como dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo practican, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y aquí estamos hablando, hermanos, de una asociación con el impío, de una amistad con el mundo. No malentendamos este texto tampoco. Aquí no habla de que si mi pariente, si mi tía no es cristiana, le voy a dejar de hablar, como aprendíamos en la sesión del miércoles, ¿no? Córtalas porque no eres cristiano. O no me atiendas en el Oxxo porque eres un blasfemo. No, hermanos, no nos habla de eso, porque en tal caso tendríamos que salir del mundo, ¿sí? Pero, hermanos, deje que la luz de Cristo alumbre a través de usted, ¿sí? No esconda, hermanos, la lámpara debajo de la cama, y así ellos, hermanos, también escucharán el consejo de los justos. El que goza, hermanos, de esta verdadera felicidad no la ha alcanzado porque siguió el ejemplo de los malvados, ¿sí? Y mucho menos por asociarse con ellos. Ya vimos lo que no hace el justo. Ahora vamos a ver en el versículo 2 lo que sí hace.
y es por eso por lo que es dichoso. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está la clave de este salmo, hermanos, de nuestro caminar, de este hombre, de esta mujer, por lo cual son inmensamente dichosos. Es porque se deleitan en la palabra de Dios, aman el libro. Todo el tiempo, hermanos, están meditando en el mensaje y sus implicaciones. No necesitan buscar la felicidad en otra parte. No necesitan andar corriendo en búsqueda de la felicidad, haciendo circo, maroma y teatro. La bendición los sigue. Tarde o temprano, las bendiciones lo van a alcanzar a él. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Salmo 119, 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el tiempo, hermanos, su pensamiento está fijo en la palabra de Dios, porque aquello que tanto amamos es en lo que nos gusta pensar. ¿A poco no? ¿Sí? Hay gente, como el ejemplo que ponía nuestro pastor José Luis en la mañana, que se la pasa pensando solo en comida. ¿Sí? Digo, nos pasa, ¿no? Pero esta gente, su máximo deleite y felicidad en la vida es comer bien. Sí, es vivir para el vientre. Y se imagina yendo al restaurante que le gusta. Como dijo el pastor, ¿no? Un corte de sirloin de 3/4, unas papitas cambray bien brillosas. Bueno, ya va siendo hora, ¿no? Pero haz de cuenta eso, hermanos, pero vamos a trasladarlo al plano espiritual. Eso que acabo de decir, pero mucho mejor. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un suculento banquete, día y noche. Mis amados, debe ser nuestro alimento. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento. No nos basta la comida de ayer. Tenemos que ir constantemente a la Biblia, reflexionar, escudriñar. ¿Sí? No es que estamos estudiando la palabra de Dios para un mero conocimiento intelectual, sino práctico. Va a influir, hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones. Va a formar la palabra de Dios en nosotros convicciones. Benditos, hermanos, todos aquellos que llenan su depósito de la palabra de vida, que es tan rica la provisión que tienen, que pueden compartir con otros. Hermanos, ¿y cuál será el resultado, mis amados? Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que me acompañen al libro del profeta Jeremías, por favor. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Ya llegaron algunos, y este versículo es un símil, pero nos va a enriquecer lo que estamos leyendo. Dice el versículo 7. ¿Ya llegaron todos? Jeremías 17, 7 y 8. Les doy un segundo más. Es importante que estemos ahí. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Lo leo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y aquí quiero que amplíen más su imaginación con este cuadro, con esta alegoría. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Ni dejará de dar fruto. Qué promesa de nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Aún, hermanos,
cuando venga el calor. Y no estoy hablando nada más de este calorón que está haciendo ahorita, ¿no? No estoy hablando de agosto cuando se ponga más fuerte. Hermanos, dice que su hoja está verde. Es inminente, hermanos, que vamos a pasar tiempos de sequía, tiempos donde los vientos arrecien, donde hay calor. Pero hermanos, dice el Señor, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué hay de nosotros, mis amados? ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos dando fruto o estamos en el proceso? Para allá vamos. Amén. Necesitamos, cada uno de nosotros, arraigarnos más en la palabra de Dios, dejar de escuchar las voces de aquellos que dan malos consejos. La doctora Corazón, el psicólogo de moda en YouTube, Walter Mercado. Perdón, no estoy actualizado, hermanos. Estoy pasado ahí. Pero hermanos, lo que sí está actualizado, hermanos, es la palabra de Dios. Y tenemos la promesa de Dios que si permanecemos en una relación con Él y su palabra, tarde o temprano daremos fruto. Quizás eres nuevo en la fe y no lo estás viendo en este momento, pero si permaneces, hermano, en el tiempo de Dios, lo vas a ver. Dice, será. Esta es una afirmación contundente, ¿sí? No como ese modismo chollero paseño, ¿no? Que cuando les cuentas algo que crees que va a pasar, te dicen, ¿será? Así como con duda, ¿no? ¿Será? Al principio Adri no la captaba, ¿no? Y decía, oye, ¿qué onda, no? Pero, hermanos, aquí es un será, es una afirmación, ¿sí? Que si permanecemos en su camino, hermanos, seremos esos árboles vigorosos, fructíferos, florecientes, que van a dar su fruto en su tiempo, que van a madurar, que van a estar llenos de vida y que debido a su sombra y al fruto, otros van a disfrutar de ese árbol. Amén. Serán de bendición para otros, bien enraizados y recibiendo las corrientes de las aguas. Y todo esto, hermanos, a pesar de los temporales de la vida, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser fructíferos. Y es por su gracia, solo por su gracia, que nosotros hemos sido trasplantados. No hay ningún mérito en nosotros, hermanos. El mérito es de Él. Eso, hermanos, es la verdadera prosperidad. Conocer a Dios, no lo que te ofrece ese falso evangelio de la prosperidad, que ni siquiera evangelio es, ¿verdad? Versículo 4. Salmo 1, 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Literalmente se lee así, pero los malos no son así. ¿Como quién? Como los justos. Son lo contrario, hermanos. Andan en malos consejos, están en camino de pecadores y se sientan en la mesa de los burladores. Estos hombres, hermanos, no están interesados en la palabra de Dios, sino todo lo contrario, se oponen a la verdad. Estamos en un mundo, hermanos, que sistemáticamente se opone a la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto? Dice que son como el tamo que arrebata el viento, hermanos, como la paja. Carecen de sustancia, carecen de peso, de valor. Son llevados del viento de aquí para allá, como nubes sin agua, como la marea del mar. Hoy están, hermanos, mañana no están. Pues de repente parece que son dichosos y exitosos, tal como Asaf lo plasmó en el Salmo 73. El Salmo 73 dice que por poco, dijo el salmista, se deslizaban mis pies al ver la prosperidad de los arrogantes. No sufren trabajo, sus ojos se les saltan de gordura. Pero hermanos, cuando meditó y entró en el templo de Dios, él reconoció el fin de ellos. Hermanos, el éxito que parecen tener
es pasajero, así como su felicidad será efímera. Salmo 37, si me acompañan por favor, ahí estamos cerca. Salmo 37, 35 y 36. Dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Entonces, hermanos, pregunta: ¿cuál es el fracaso de los impíos? Versículo 5 del Salmo 1. Regresemos allá, por favor. No van a permanecer. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, hermanos, los impíos, los malos, no participarán en ninguna manera de las bendiciones reservadas para los justos. Serán separados judicialmente, serán declarados culpables. Y escúchenme, mis amados, ninguna excusa será válida delante del trono de Dios. Como en la parábola de las excusas. No, es que Señor, inicié un negocio, un terreno, y pues tuve que dedicarle tiempo. Es que me acabo de casar. Es que hacía mucho calor en la iglesia y por eso no me congregaba. Mis amados, como dice un buen hermano, eso no es nada. Eso no es nada, hermanos. Versus comparado con el castigo eterno. Porque a veces, hermanos, nos agarramos de pretextos. Y estoy hablando con creyentes. A veces nos agarramos de muchos pretextos. Hermanos, qué triste será el final de los que deliberadamente rechazaron a Dios. Lo vemos en el verso 6, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este versículo concluye muy bien. Solo hay dos caminos. Aquí vemos el fruto a sus estilos de vida. El Señor conoce al justo. Hermanos, esto nos habla de una relación, de una intimidad personal de Dios con los justos. El Señor conoce a los que son suyos. Y en todo, mis amados, el único que se lleva la gloria y el reconocimiento es Él. Amén. Dice Proverbios 4:18, yo se los leo: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el contrario, como ya lo mencionamos, la senda de los malos perecerá. El camino de los malos lleva a la perdición. Acompáñenme ahí a Mateo 7, por favor. Mateo 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Versículo 13, primero lo leemos. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 23, nos saltamos ahí. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta vida se trata de conocer a Dios, pero no solamente decir: es que yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, como aquellos que llegaron delante del trono y dicen: no hicimos
muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le respondió: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, se trata de conocer a Dios, pero Él también nos conoce, de una relación íntima con el Señor. Vamos a las conclusiones, hermanos. Reflexionemos. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Estamos creciendo, madurando, o estamos cediendo ante los consejos de los malos? Piense en un momento en Lot y su familia, ¿sí? Ellos se acercaron demasiado gradualmente a Sodoma y a Gomorra, se asociaron con ellos, hicieron negocios. Las hijas de Lot agarraron novios sodomitas, ¿sí? Y cuando el Señor decide traer juicio sobre esas ciudades perversas, malignas, y van huyendo, la esposa de Lot voltea hacia atrás y se hizo estatua de sal. Mis amados, sin duda el justo Lot, como se le llama en la palabra de Dios, tuvo consecuencias que afectaron a su familia. Perdió a su esposa. Vemos en los versículos más adelante lo que sucedió con sus hijas. Y todo, hermanos, porque gradualmente permitieron que el mundo entrara a sus corazones, en sus vidas. Familia, este mundo depravado e hipersexualizado, como dijo el pastor Jonathan Arcos, va a ser destruido igualmente. Como Sodoma y Gomorra, vendrá el juicio de Dios sobre las naciones. No permitas, varón, padre de familia, madre, que tus hijos sean arrastrados con él, ¿sí? Plántate como lo hizo Josué. Vamos a Josué 24:15. Esta declaración que hizo Josué, que todos la conocemos hoy en día. Josué 24:15. Dice así la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, se necesita esfuerzo, se necesita valor, se necesita valentía para no seguir la corriente de este siglo, para no dar pie al consejo de los malos, para decir no a las seducciones de este mundo. Y así como Josué, hermanos, empezó su encomienda ahí en el capítulo 1, el Señor nos dice a nosotros también. Lo leímos en la mañana, Josué 1, 7, 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En búsqueda de la felicidad, este mundo, hermanos, sigue en búsqueda de la felicidad en el dinero, en la fama, en la autorrealización, en las posesiones, en dioses falsos, en los placeres que la vida ofrece. Mis amados, la verdadera felicidad se encuentra en una sola persona,
Y nadie de los que estamos aquí, hermanos, podría levantar y decir: yo soy este varón o esta mujer de la que está hablando el Salmo 1. Nadie, hermanos, de nosotros lo cumplió al 100%. Fracasamos. Pero hubo uno, hermanos, que sí cumplió perfectamente lo que dice el Salmo 1. ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, Cristo es la puerta. Solo mediante su gracia nosotros podemos ser inmensamente felices, bienaventurados. Ninguno de nosotros, hermanos, en sus fuerzas pudo ser este varón. Solo gracias al Señor hemos sido trasplantados y puestos en la buena tierra. Hemos sido reconciliados con el Padre en el cielo, y todo gracias a la obra redentora de Jesucristo. Mientras estemos aquí, hermanos, habrá vientos, habrá temporales de calor, sequías, desiertos, pero, hermanos, nuestras raíces siempre están tomando vida de la gracia de Dios. Juan 7, 37, 39, yo se los leo, es el último versículo que vamos a ver. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos, esas corrientes de las que estamos hablando son inagotables, saltan como una fuente para vida eterna. ¿Cómo no habremos de vivir una vida dichosa si tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior? Tenemos la garantía, hermanos, de que somos suyos y que Cristo está formando su carácter en nosotros. Hermanos, tenemos aquí el alimento para nuestras almas. Si tú estás aquí, hermano, o joven o amigo que nos visitas y estás caminando en la senda extraviada, tienes que venir en arrepentimiento y fe y reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Y cada uno de nosotros, iglesia, les invito a que vayamos a más, creciendo en el conocimiento de Dios, que tengamos una mayor comprensión espiritual y veamos cuál es la riqueza a la que hemos sido llamados. Y si hemos perdido fuerza, hermanos, si estamos en un periodo de sequedad, pidamos su ayuda. Yo les confieso, hermanos, y me pongo por delante, hay áreas en mi vida donde debo cambiar y debo dar respuestas. Y seguramente, hermanos, tú tienes áreas en tu vida donde debes dar respuestas. Particularmente, esta fue una semana muy complicada, de esas semanas que se te junta todo, el trabajo, los pendientes. Pero, hermanos, les confieso que lo mejor que me pudo haber pasado es estudiar este salmo, el Salmo 1, y estar aquí junto con ustedes alabando y exaltando al Señor. Como decía nuestro pastor en la mañana, no nos quedemos bonsái, hermanos, no nos quedemos ahí a medias. ¿Cuántos aquí genuinamente reconocen que necesitan crecer? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.